buenas tardes. Aquí estamos dando una vuelta patrullando por Vilassar de Mar, en Mireia. Y hoy vamos a hablar del tema del que muchos hablan, muchos dicen que saben y otros que no saben, y muchos deberían saber más, que es el bullying, el acoso escolar. A ver, antes de empezar, decir que nosotros no tenemos ningún título, ningún máster sobre esto, pero es verdad que conocemos bastante, Mireia, los dos. Pues nada, yo primero quería explicar para mí, qué significa el bullying. Nosotros lo hemos vivido en primera persona, que luego lo va a explicar Mireia, pero es algo muy muy malo, sin duda, y es algo que hace mucha gente. En este caso, yo siempre he comentado que es algo que debe tener, y me he explicado que debe tener tres reglas, ¿no? Que es que se haga para hacer daño, que se haga en superioridad quiere decir pues más de una persona, que sean superiores a la persona a la que le hacen el bullying, sobre todo, y que sea recurrente, que no sea un día. A veces decimos eso de me ha hablado mal, me está haciendo bullying. Pues no sería eso. El bullying es otra cosa, es una cosa que perdura en el tiempo, lamentablemente, y que se hace para hacer daño, y normalmente en un grupo de gente mayor y superior al tuyo. Pues hasta aquí para mí sería lo que es la definición del acoso escolar. Y ahora Mireia os va a decir lo que es o ha sido el bullying para ella a nivel personal. A mí me empezaron a hacer bullying en tercero de primaria. Empezaron pues a marginarme en el patio, a pedir yo de jugar y que me dijeran que sí a jugar al escondite, pero que luego cuando todos estuviéramos escondidos ellos salían y se iban a jugar a otra cosa, para que yo no jugara. O se metían conmigo en educación física porque cuando me tiraban la pelota, me pasaban la pelota o me quedaba bloqueada porque no sabía qué hacer, o me echaba para atrás porque me asustaba el hecho de... El impacto, ¿no?, del balón. El impacto del balón, entonces empezar a reírse de mí, siempre diciendo que me daba miedo la pelota, y pasarme a propósito a mí con fuerza a ver si me asustaba, y más cosas así. Y reírse de mi apellido, siempre reírse de mi apellido, que tampoco es tan raro. También me decías en las horas del... No, tu apellido es precioso, que es el mío. Y también me decías que en las horas estas típicas que no hay profesores, ¿no? Como las de la comida, ¿no? Comida al patio, ¿no? Sí, sobre todo que no había profesores, claro. No, claro. Y lo peor es que nadie hacía nada, porque justamente los que me hacían bullying eran hijos de profesores de ese mismo colegio. Y luego también, evidentemente, no es solo de ellos, sino que el resto de la clase no me hacía bullying, pero el resto de la clase también ayudaba a reírse de mí y a marginarme. Y también hacían lo mismo. Vean, no lo mismo, pero también. Bueno, lo que siempre se dice, ¿no?, que son los observadores que no hacen nada, porque bueno, si se ríen de otro, al menos no se ríen de ellos, ¿no? Pero luego, para los que solo no hagan nada, porque al final sería observar que te dé pena pero no hacer nada, sino también reírse. Ellos aprovechar para reírse cuando cobardes. Simplemente era una niña que tal vez tenía más afición para una serie de dibujos animados que tal vez no se consideraba propia para su edad. Yeah. Al final, una niña que llevaba merchandising a clase de una serie, unos dibujos animados de unicornios, en primero de la ESO, que realmente tampoco lo veo algo tan grave. Empezó en tercero de primaria y siguió hasta primero de la ESO, que por fin pues decidí pedirle a mis padres de cambiarme de colegio, que para mí era algo que no existía. Porque ese colegio era un colegio que yo veía como que venía gente nueva, pero todos venían gente nueva en primero de ESO, cuando se habían acabado la primaria, que en sus centros no había... Era una escuela con solo una clase, entonces ella fue desde P3, o sea, 10 años. 10 años seguidos. Entonces pues al fin les pedí a mis padres de cambiarme y eso. Perdón, tuve una interrupción. Cuando nos pediste de cambiar ya habíamos decidido que te cambiábamos de colegio nosotros. Sí, yo iba como súper asustada de no me van a dejar, no sé qué, es muy difícil cambiarse, pero luego me dijeron que llevaban tiempo ya queriéndome cambiar. No, y que teníamos ya el cole escogido, donde ibas a ir y tal, pero bueno, como estamos con problemas legales con la escuela y denuncias y más, pues no fue fácil, pero bueno, lo teníamos todos decidido porque era insostenible. Entonces pues me cambiaron de instituto y en el siguiente ya venía arrastrando el trauma. En segundo de la ESO me volvían a hacer bullying, en ese segundo colegio. Me volvían a marginar y todo, y volví a estarme todo el curso sola en el patio. Y finalmente cambiamos de instituto porque, aparte de que teníamos que irnos a ese piso, pues también que no me iban a coger en más colegios de
del pueblo, porque al final habían 4 colegios y pues realmente no me iban a coger a más. Así que aprovechando que nos teníamos que cambiar de piso, también decidimos cambiar de pueblo, al pueblo donde vivían unos amigos, y podía ir al instituto y cambiar de todo. De mi amiga. Así que hicimos un cambio de vida total. Ahora sí que yo voy a intervenir hablando de un tema que ha comentado ella, que son los profesores. Antes de todo, no voy a decir eso de todos los profesores, nadie sabe, no es así, ni todos, ni unos cuantos, ni pocos, ni muchos. Porque la experiencia te da que hay gente maravillosa, profesores estupendos, profesionales, alucinantes, y los hay que no. Nuestra experiencia ha sido que la verdad que no intento dar lecciones ni de honestidad, pero la verdad es que la escuela pública ha sido fantástica. Ella ha ido tercero y cuarto de la ESO aquí en Vilassar de Mar, un pueblo y tal, el Pere Ribot, y la ayuda fue brutal. La CIEI, el departamento que tenían de atención a niños... es flexible, papá, es flexible. Sí. En la CIEI yo no estaba. Bueno, da igual, sí, pero bueno, que se entiende. Bueno, total, que lo comparo esto pues con la escuela que fue ella durante 10 años, ¿no? Una escuela que pagamos entre 500 y 600 euros, ¿no? Que era una línea y que teóricamente cuando empezamos nos dijeron que era la escuela más inclusiva y guay del mundo. O sea, es que te explican, que te enseñan el huerto, que te enseñan... Es cierto que tú puedes pensar, bueno, tú te lo creíste. Bueno, los psicólogos nos habían comentado que era bueno que fuera una escuela con una línea y no a estas fábricas de niños que digo yo de escuelas, que hay 8 líneas y que todo me parece como más impersonal. Pero al final es el desconocimiento, porque he conocido a gente que ha ido a escuelas con 6, 7 líneas y que entran los niños y les llaman a todos por el nombre. Me refiero que al final yo creo que es un tema de voluntad. En su escuela, que no voy a decir el nombre, eso sí, diré que está en la carretera Sansón sin número arriba del todo, os diré que... Uy, estas motos empiezan muy rápido. Os diré que es la peor escuela del mundo. La peor escuela del mundo, ¿vale? Como ya he dicho, no quiero decir el nombre, no quiero decir que se llama Mistral, pero es la peor escuela del mundo. Es una escuela en la que les daba absolutamente igual cómo estuvieran los niños a nivel de salud mental. Lo que nos importaba son las notas y poder decir que son la 5ª o 6ª escuela mejor de resultados de Cataluña. Lo demostraron, no es una opinión mía, lo demostraron, y realmente cuando Mireia tuvo problemas no nos enteramos absolutamente de nada y lo escondieron todo debajo de la alfombra. Estuvo más de 4 meses seguidos yendo al lavabo en la hora del patio y nadie nos informó, nos tuvieron que avisar los padres, o sea, lo peor de lo peor, la peor escuela del mundo. Y luego, aparte, las denunciamos porque... Sí, nos explican los padres. Y luego a la niña que denunciamos y al niño, curiosamente los dos eran hijos de profesores. Los denunciamos a la Generalitat, entonces, bueno, hicieron un protocolo, absolutamente nada, todo un paripé. Total, que al final cuando les dijimos que igual era mejor irnos, tardaron exactamente 4 segundos en ir a buscar un papel para que firmáramos y nos fuéramos. Así que nada, la peor escuela del mundo, concertada. Seguramente no tiene nada que ver, porque ni todas las concertadas son buenas, ni todas las públicas son malas, ni viceversa. Pero la verdad es que nuestra experiencia brutal. Ahora mismo Mireia está haciendo un primer grado de APD, ¿no? ¿Lo digo bien? Y es una escuela, es un instituto ya, es un instituto. Lógicamente hay niños de 18 y 19 años en su clase y tal. Desde el primer día les fuimos a ver, nos llaman, nos explican, nos cuentan, preguntan, se interesan, están enamorados de mi hija como yo. El mejor instituto del mundo. ¿Y por qué? Básicamente porque hay 2 tutores, se llaman Ignasi y Dolors, son las 2 personas que tenemos como referencia. No es mi tutora. No es tu tutora, pero bueno, es la persona que hace un poco la recepción de los nuevos alumnos, tal. Bueno, y el interés personal de ellos en que las cosas vayan bien es brutal. Entonces, bueno, sin recursos, porque tienen muy pocos recursos, todo absolutamente igual, tienen voluntad de que los niños estén bien. Entonces, eso da igual. Esa ha sido toda mi reflexión sobre los profesores. Bien por Dolors Ignasi, por cierto. Hola al Instituto Maremar, del Masnou. Ahora vamos a hablar del papel de las familias, que es también un tema muy importante en el caso de acoso. Las familias, claro, supongo las familias no es lo mismo, entiendo yo, los que sufren el acoso que las que acosan. Yo tengo una experiencia, obviamente, como he explicado, ¿no? De ser una familia de una niña acosada, pero también tuve la experiencia de poder hablar con una madre que tenemos una buena amistad, una madre de una niña que acosaba muy heavy a mi hija. Y, ostras, una madre que además es profesora y tal. ¿Amistad? Y cuando hablas con ella, sí. Oye, increíble. Aún estamos en este punto de que cuando hablan de tu hijo, no, yo me gustaría ver a alguien que dijera, hostia,
mi hijo, como vi en un vídeo y tal, que vi hace poco, que mi hijo dijera, hostia, mi hijo acosa y vamos a hacer algo para que no vuelva a pasar, porque al final, un niño que acosa de una manera dura a otro niño, es evidente, no hay que ser muy listo para saber que tiene un problema. O sea, un niño que no siente empatía cuando otro le hace sufrir, es que no está bien, es que le pasa algo. Entonces, esto debe ser lo primero, ¿no?, que miran los padres y tal, pero me resulta bastante curioso que, no sé, de mi experiencia, cada 10 personas que les preguntas que su hijo lo ha acosado, no, mi hijo no, mi hijo tal, o bueno, ellos también, no sé qué, tal, bueno, al final, supongo que cuesta como fracaso propio, se cuenta, ¿no?, que tu hijo pegue a alguien o se porte mal con alguien, pues hay que aceptarlo, es la manera de mejorar y ayudar a su propio hijo, pero a mí, mi experiencia es que muy complicado, y como familia diré que el mínimo aviso que vean, el cambio de conducta de tu hijo, el que le dé pereza ir a la escuela. Mireia no quería ir a la escuela, Mireia desde hace 3 años quería ir a la escuela, entonces eso no es tan difícil. Un niño que no quiere ir a la escuela es una mala señal, esa es muy evidente, es la primera. Pero bueno, hay que estar muy atentos y sobre todo no dejar pasar el tiempo y obviamente no utilizar la frase esta estúpida de son cosas de niños o cosas de la edad, o ya verás, o todo se arreglará, o mi hijo muy sensible, de verdad, no. O sea, no, porque si no actúas rápido luego te arrepentirás, todo se hace más duro, cada día que pasa peor. Esa es mi experiencia como padre, y ya está. Hay otro punto que la gente habla mucho, que es el tema del porcentaje, ¿no?, de niños que han sufrido acoso, que luego se convierten en acosadores, ¿no? Esto siempre sale en todos sitios y tal. Claro, aquí mi experiencia solo es Mireia os puedo contar más quizá y en primera persona. Es verdad que se habla de que las personas a las que han hecho bullying luego pueden tener posibilidades de hacer bullying. Esto me contó a mí mi psicólogo, que se debe a que al haber sentido como siempre sensación de inferioridad, el hecho de meterte con alguien y tal vez sentirte más por encima, por fin sentirte como superior a una persona, hace que puedas tener las ganas de hacer bullying sin darte cuenta, hacer lo mismo a la otra persona simplemente para sentirte tú superior. Yo personalmente nunca me planteé hacer eso y nunca me he tenido la tentativa de hacer eso, ni nunca le haría pasar a alguien por algo que yo he pasado y que sé lo mal que se pasa. El no querer ir a clase cada día, llorar, que tenga que entrar tu abuela pagando gritos a veces. Una vez que pasó, entró mi abuela, ¿no?, que mi abuela entró y como no hicieron caso, pegando gritos, que quería hablar con mi tutora, que tuvo que bajar y todo eso, que yo no quería ir a clase, y jamás le haría pasar a alguien eso. Pero sí que es verdad que hay gente que sí que se ha demostrado que muchas personas acosadas se han convertido en acosadores. Pero parece fuerte, ¿no, Mireia? Si ya me parece fuerte que un niño, sin haber sido acosado, sea tan poco empático para hacer esto, que te lo hayan hecho de hacerlo, sí, pero bueno, sí, es que son estadísticas, no nos lo inventamos nosotros, te lo explica todo el mundo. Así que nada, supongo que pasa, gracias a Dios, a Mireia no le ha pasado y puedo poner la mano en el fuego, la cabeza, los pies y todo, que no lo haría nunca por nada del mundo. Ahora vamos a hablar del tema del perdón. Si el acosado tiene que disculpar o perdonar al acosador. Yo creo que esto es un tema muy, muy personal. Entonces, aquí Mireia sí que nos puede dar la opinión de si le pasara, lo aceptaría, ¿no? ¿Cómo sería, Mireia? Yo sería depende. Claro, a ver, perdón, me han pedido perdón, los que me hicieron bullying me pedían perdón en el colegio, pero claro, es cuando te dicen el profe tienes que pedirle perdón y dice perdón. O sea, claro, estas disculpas no las acepto. O perdona, que te corto, cuando pasó todo esto, les denunciamos a la Generalitat y tal, hicieron un juego de tarjetitas que cada tarjetita tenía que poner una cosa bonita de ella. Claro, esto fue la disculpa de la escuela. Ya había gente que aún así ponía cosas malas. Yo solo puedo decir que si no hubiera sido por mi mujer, seguramente yo hubiera quemado la escuela después de esto. Pero como tengo una mujer inteligente, pues es una manera de hablar, no lo haría. Pues si está viendo esto algún policía, tranquilo, sí, no lo haría. No voy a quemar la escuela. Perdón, Mireia, sigue. Claro, ese tipo de disculpas, pues es que en el momento sí que decía, no pasa nada, ya está. Pero no, evidentemente no me servía. Pero si viniera esa persona sin que nadie le dijera nada, sin que sus padres le dijeran es la de la primaria pedir perdón ni nada, que por los padres que tienen tampoco lo haría, pero bueno. Entonces, igualmente, si sale de esa persona
y que de verdad veo que de verdad se disculpa porque de verdad lo siente, yo creo que podría llegar a perdonarle, pero le haría algunas preguntas. Sí. Le preguntaría el por qué. ¿Por qué me hizo esto cuando yo en ningún momento le hice nada malo ni nada? Pero sí le preguntaría, obviamente. Y le podría llegar a perdonar, depende de la respuesta. Claro, depende de lo que me responda y eso, y de las preguntas que le haga, pues podría llegar a perdonarle si veo que de verdad... Yo creo, Mireia, que si alguien te viene a pedir perdón honestamente, entenderá y responderá a las preguntas, porque si no, solo pedir perdón y decir perdóname y ya está, no. Todo esto se merece, como tú dices, una explicación, ¿no? Un porqué. Es así que lo veo normal. Un tema importante para mí dentro de este tema son los referentes que tenemos tanto en redes sociales como ídolos y redes sociales, que en mi caso sería, por ejemplo, Karin Herrero, que es un youtuber y también es locutor y presentador de los 40 principales, y sí que ha hablado mucho del bullying y todo esto, y a mí me ha ayudado, porque... De hecho, has escrito un libro, ¿no? Sí, he escrito un libro que se llama La fucking guía para el fuckingste, que sí que también explica formas de enfrentarte al bullying y todo eso en lenguaje gamer para que conecte más con los adolescentes. Y para mí la importancia de tener un referente como Karin que hable de este tema es que, por ejemplo, en mi caso siempre se me había tenido en los colegios, ya no tanto en el tercer instituto que fui en el Pueblo Nuevo, no estuve con nadie en los 2 años que estuve ahí, me pasé todos los patios sola, pero no porque me hicieran nada, porque ahí nadie me hizo nada, sino porque arrastraba el trauma de... La mochila que se dice en el lenguaje. No hay el trauma realmente, sí, la mochila. Y a mí siempre me habían tenido como la niña que no le gusta relacionarse con nadie, no le gusta estar con gente y prefiere estar sola. Y realmente Karin explicó en un vídeo de nadie ha querido estar solo nunca. A veces es que le da miedo, cosas así, o no sabe cómo hacerlo, y el hecho de que un referente tuyo, aunque no conozcas de nada, tú le tengas como mucho, seas muy fan de esa persona y esa persona ves que te entiende, para mí ya es algo como súper importante. Y aparte os tengo que decir que lo hemos conocido un par de veces en directo y ves que lo que transmite es lo que es, no es una postura, es algo, ¿verdad? Que es una persona que, ostras, le conoces y ves que es lo que cuenta. Lo que cuenta es como es un tío transparente, es una persona muy maja. Sé que todos los padres que conozcan que sus hijos siguen a Karin Herrero dirán que dice 1500 palabrotas en cada frase, es cierto, pero bueno, es el lenguaje de los jóvenes, hay que aceptarlo, no pasa nada. Lo importante es el mensaje, no es cómo se hace el mensaje, para mí. Un tema que sin duda afecta y preocupa mucho a los padres es las secuelas, ¿no? Para todos los que, si alguien ve este vídeo y ha acosado y tal, que sepa que las secuelas son fuertes, duraderas y muy complicadas de superar. No todo se acaba cuando cambias de instituto o cuando se acaba, no se acaba ahí, y a veces dura para el resto de la vida a veces. Mira, tú hablabas, Mireia, que cuando tú empezaste a sufrir bullying fue con 8 años, en tercera primaria. Los 8 años y tiene 17, son 9 años, ¿no? Ahora las cosas empiezan a ir mejor, pero son 9 años. Me refiero que al final esto es duradero, no es una cosa de 2 meses. Así que la gente debería estar muy atenta a lo que hace, En mi caso, me ha dejado secuelas, obviamente. Me ha dejado que en primero de la ESO, al cambiarme a ir al nuevo instituto, antes de que me empezaran a hacer bullying allí, yo ya venía con mucho miedo, no hablaba con nadie. Yo no podía hablar con nadie porque me daba mucho pánico, y tal vez eso ayudó a que se metieran conmigo. Luego, claro, después de estar sufriendo bullying en 2 institutos diferentes, me cambié al nuevo pueblo y no hablé con nadie. Desde el primer momento ya no quise ir con ellas, o sea, quería, pero no sabía, no era capaz, porque me paralizaba, porque justo ese mismo año que me diagnosticaron estrés postraumático en unas pruebas que me hicieron, y me dijeron que no era capaz de ir con gente en los colegios porque mi cerebro le mandaba el mensaje a mi cuerpo de que no podía moverme, me paralizaba, porque mi cerebro decía que hacía ver que si yo iba con adolescentes, ya fuera en un casal, que también me pasó, que fui a un casal en mi pueblo y no el de ahora, el de San Feliu, y yo no hablaba con nadie, o eso, entonces pues que he ido,
sin ser capaz de hablar con nadie, de ir con nadie en el patio, ni con mi amiga, que me dijo que fuera con ellas, pero yo no era capaz. Y eso en mi caso son las secuelas que me ha dejado actualmente en mi instituto al que voy ahora. He empezado a ir con unas chicas en el patio, pero porque ellas me vienen a decir, vente con nosotras, tal, porque si no yo no sería capaz. Y me he estado eso desde primero de la ESO hasta ahora primer año de ciclo formativo, que no con nadie. Me he pasado 4 años solas en el patio por esto, y claro, estas no son las secuelas más graves que puede dejar el bullying. Desde pánico de estar con gente, depresiones, o de lo que más se habla, que al final es una realidad que también es verdad, que es el tema del suicidio, que también son consecuencias más heavy. Las ganas de no vivir, ¿no? Claro, que de esa frase que dicen que es verdad, que el bullying mata, que evidentemente eso no es la mayoría de los casos, eso, por suerte, pero ya solo se conoce eso, que es muy importante que se lo conozca, obviamente. Yo no estoy diciendo que no sea importante que se conozca o que lo mío sea más grave que eso. Obviamente la vida es más importante y todo eso, yo no estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que también hay variantes de eso de que me han diagnosticado depresión, porque al final yo siento que ha sido por estar sola siempre, depresión y ansiedad social, y al final desde pequeñas cosas hasta cosas heavy como lo que sabemos el suicidio puede dejar. O autolesiones, otras cosas, ¿no? Un punto también importante, aunque no se me vea, porque tenemos aquí el sol de media tarde, de un sábado precioso, por cierto, es el tema de los colectivos con más riesgo, ¿no? Los colectivos con más riesgo, como padre, yo diría a la gente, ¿no? Pues que hay ciertos colectivos que evidentemente están más en la diana de que al final es porque el bullying al final es la gente que tiene miedo a lo diferente, que al final el ser diferente es lo que te hace más propenso a ser acosado. Sin duda, en el caso de Mireia, que como hemos contado en otros vídeos tiene autismo, pues eso le hace ser diferente. Ya solo eso es un punto que deben tener en cuenta los padres, ¿no? No sé si tú tienes alguna experiencia tú conoces a mucha gente con autismo. ¿Cuál es su nivel de riesgo de bullying que han sufrido? Pues, las cifras dicen que entre el 50 y el 80% de las personas autistas han sufrido o sufren o sufrirán bullying alguna vez en su vida, porque al final es eso, el ser diferente es lo que te hace estar acosado, porque al final es la gente que el ser diferente es lo que te hace que la gente tenga más posibilidades de meterse contigo. Yo, por ejemplo, a mi mejor amiga, que le han hecho bullying, y gente de Display, que voy en Display donde todos somos autistas, también a muchos les han hecho bullying. Claro que al final. Y también, bueno, varios colectivos, las personas autistas, síndromes de Down, y cualquier cosa que te haga ser más diferente. Diferente, sin duda. Para ser positivo y buscar las soluciones, está claro que, como todo en la vida, la comunicación es vital. Y la cosa importante es contarlo. Entiendo que los padres sería el punto más sencillo, no sé si hermanos mayores... O la persona que tenga más confianza. Persona, porque al final es simplemente la persona con quien tenga más confianza. Que a veces pueden ser los padres, pueden no ser los padres. O un psicólogo. Puede ser, sí, un profesor con quien tengas mucha confianza, o tu abuelo, o tu abuela, o tu primo, con la persona con quien tengas más confianza y sepas que puedes hablarlo. Pero lo único que no se puede hacer es no hablarlo. No hablarlo es retrasar el problema. Sé que decirlo suena difícil, pero... O sea, porque es difícil... O sea, perdona, me he liado. Sé que decirlo suena fácil, pero luego al decirlo obviamente es más difícil a veces. No sabes cómo decirlo, tienes miedo de las represalias que puedes tener, pero es difícil, pero se tiene que conseguir hacer. Mira, eso de las represalias que dice Mireia, la experiencia con padres que decía antes, ¿no? Cuando tú hablas con padres, yo hablé con una madre que era una buena amiga, que no es la que he contado antes, esta era una buena amiga, y le dije lo que hacía su hija con mi hija. Vaya, pues dejamos de hablarnos con la madre, la niña se empezó a pasar aún más con Mireia, dijo que era ella la que sufría bullying, bueno, un poco acabó como represalia de la Aurora todo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, pero se habló y aunque fue muy duro, pues conseguimos dos cosas. Una, que no le hiciera nada más a mi hija a esta niña, y dos, que aunque fuera duro para Mireia porque era su amiga,
se la sacó de encima. Y sacarte de la vida a la gente tóxica y mala, eso siempre es bueno. Estaba procesando quién era, ¿no? O sea, ahora ya sí, ya sabes quién es. Perfecto. Pues así es. ¿Qué le dirías a tu acosador ahora con 17 años? A ver, si me lo encuentro no le diré nada, lo ignoraría, la verdad. O sea, yo no. Está bien. Yo no me da pena y digo, oye, tengo 4 cosas que decirte, subnormal. No. Pero, obviamente lo ignoraría, pero si obligatoriamente me dijeran que tengo que decirle algo respecto a ese tema, pues sería lo que he dicho antes, de primero preguntarle por qué lo hizo. Porque lo hizo cuando yo no le hice absolutamente nada a esa persona. O sea, yo nunca me metí con ella ni con nadie. Y eso, porque le preguntaría por qué, realmente. Y si me dijera que no se arrepiente de nada, también le preguntaría si se arrepiente de algo. Si se arrepiente o si no se arrepiente. Si no se arrepiente, que se vaya. ¿Y si dice que no se arrepiente de nada? Pues lo mando a tomar por culo, ya está. Vaya, qué fina os ha salido la niña. Muy bien. Espero que YouTube no censure, pero... Sí, no. Lo mando a... A freír espárragos. Eso. Que es más bonito, perfecto. Y nada, para cerrar este largo y extenso vídeo, un consejo, que no dejéis de luchar. Que no dejéis de luchar a los padres, yo solo veo a los padres. Que no dejéis de luchar y que miréis bien la escuela donde vais a llevar a vuestros hijos. Esto es súper importante. Buscar bien el sitio y sobre todo, explicar antes... no tener vergüenza, explicar antes a los profesores, coordinadores, tutores, cómo es vuestro hijo y los miedos que tenéis y tener una fluida comunicación con ellos. Y ya está. Con esto ya está. Y si la tenéis con vuestros hijos ya, todo perfecto. Este es mi único consejo, lo único que yo puedo dar. ¿Y tú, Mireia, algún consejo final? Pues yo a las personas que sufren bullying, pues yo les diría eso, que sepan que siempre hay alguna persona con la que lo puedes hablar, ya sea con un amigo o con un profesor con el que tengas mucha confianza, tus padres, y son tus padres, perfecto, pero si no tienes la suficientemente confianza o no tienes padres, que a veces también puede pasar, con un abuelo, abuela, con la persona con que tengas más confianza y sepas que te va a ayudar. Y siempre hay gente que te va a ayudar cuando lo necesites y siempre seguro que hay alguien. Y si no, os conectáis con el canal de Mireia, os conectáis a Mireia. Por supuesto, o sea, obviamente, si nos queréis contar algo increíble. Que Mireia os podría ayudar, seguro, y mucho. Así que nada, un beso a todos y nos vemos pronto. Adeu. Adeu.